Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que créanme les va a volar la cabeza, un verdadero torbellino de emociones y sorpresas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, dos nombres que resuenan con fuerza y que, al parecer, tienen una química tan explosiva que trasciende la pantalla. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no les voy a contar un simple chisme de pasillo, les voy a revelar cómo Demet Özdemir vuelve a sorprender a Can Yaman, y esta vez, de una manera que ni él ni nosotros nos esperábamos. Prepárense para una montaña rusa de reacciones, porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, por favor, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes novedades. Empezamos. Todos recordamos la icónica pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenzicus. La chispa entre ellos era palpable, casi eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo gritaba pareja perfecta. Y la verdad es que esa química no solo se quedó en la ficción, sino que traspasó las cámaras, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Los rumores, las especulaciones, las fotos que se filtraban, todo alimentaba esa fantasía colectiva. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, la intensidad de su conexión era innegable. Esa conexión fue tal que se convirtió en un fenómeno global, catapultando sus carreras a nuevas alturas y creando un legado de fans que aún hoy suspiran por la posibilidad de un reencuentro. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada entre ellos en pantalla era analizada y desmenuzada por miles de ojos ansiosos por confirmar esa magia que percibían. La audiencia, cautivada, no solo consumía la historia de amor de sus personajes, sino que también se sumergía en la narrativa paralela de la posible relación entre los actores. Era un ciclo de expectación y satisfacción, alimentado por la industria y por el propio público. Ahora bien, ¿qué sucede cuando dos personalidades tan magnéticas y talentosas vuelven a cruzarse en el camino, especialmente en un contexto tan público como un rodaje o un evento? Pues hoy vamos a desgranar una de esas situaciones que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. La expectación siempre está latente, la posibilidad de un nuevo encuentro, de una nueva chispa, genera un revuelo automático. Y cuando ocurre, el impacto es amplificado por la nostalgia y el deseo de que esa magia de antaño regrese. Parece ser que Demet Özdemir, conocida por su carisma y su capacidad para sorprender, ha vuelto a dar un giro inesperado en su relación, o al menos en la interacción con Can Yaman. Y no estamos hablando de un reencuentro casual. Estamos hablando de un momento específico, un detrás de cámaras, que se ha vuelto viral, un instante que demuestra que la conexión entre ellos sigue viva, o quizás, que Demet tiene una forma muy particular de mantener a Can en vilo. La sorpresa, y esto es lo que lo hace tan jugoso, parece haber sido completamente espontánea, algo que surge en el calor del momento, y la reacción de Can Yaman es, en sí misma, un espectáculo. La espontaneidad es la clave aquí, esa cualidad que escapa a la planificación y a la puesta en escena, permitiendo que la verdadera esencia de las personas salga a la luz. Y cuando esa espontaneidad se da entre dos personas con una historia compartida tan intensa, el resultado es, sin duda, fascinante. Imaginen la escena. Un rodaje. Las cámaras están apagadas por un momento, o quizás se está grabando una secuencia más íntima, un momento de descanso entre tomas. Can Yaman seguramente enfocado en su personaje, o quizás relajándose después de una escena intensa, no se espera lo que va a suceder. Y de repente, ¡zas! Demet Özdemir aparece, quizás con una sonrisa pícara, o con una broma inesperada, o incluso con un gesto que recuerda vívidamente a alguna de sus escenas más memorables en Erkenzicus. La clave aquí es la sorpresa. No es algo planeado, no es una actuación ensayada. Es algo genuino, algo que nace de la complicidad, de esa historia compartida que tienen ambos. La anticipación en un set de rodaje puede ser alta, pero la imprevisibilidad de un momento así es lo que lo eleva a otro nivel. Es el arte de lo inesperado, lo que rompe la rutina y genera una reacción visceral. ¿Y la reacción de Can Yaman? Ahí está el quid de la cuestión. Las imágenes, los vídeos que circulan en redes sociales, nos muestran un Can Yaman que pasa de la calma a la absoluta incredulidad, seguida de una sonrisa que lo dice todo. A veces se lleva las manos a la cabeza, otras veces estalla en una risa contagiosa, o simplemente la mira con una expresión de «¿pero tú qué haces?». Es esa dualidad de sorpresa y diversión,
esa mezcla de desconcierto y deleite. Lo que hace que estos momentos sean tan especiales. Se nota que a pesar de los caminos que cada uno ha tomado en sus carreras, esa chispa, esa conexión que cautivó a millones, sigue ahí, latente. La forma en que Khan reacciona es un reflejo puro de su personalidad, libre de filtros y protocolos. Es un hombre sorprendido, quizás un poco abrumado por la audacia de Demet, pero innegablemente feliz y divertido por el encuentro. La risa es un lenguaje universal, y la risa de Khan en estos momentos es un testimonio de la comodidad y la alegría que la presencia de Demet le genera. Lo fascinante de estas sorpresas es cómo demuestran la profundidad de la relación profesional que tuvieron. No se trata solo de haber trabajado juntos, sino de haber construido algo significativo, algo que les permite interactuar con esta naturalidad y este nivel de diversión incluso fuera de las cámaras. Demet, con su astucia y su dulzura, sabe cómo sacar a Khan de su zona de confort, y Khan, con su espontaneidad y su alegría, responde de una manera que demuestra la comodidad y la confianza que existe entre ellos. Es un equilibrio perfecto entre la audacia y la receptividad, la provocación y la aceptación. La conexión profesional se transforma en una conexión humana palpable, donde la admiración y el respeto mutuo son la base de cada interacción. ¿Qué tipo de sorpresas podrían ser estas? Podría ser algo tan simple como un saludo inesperado en un evento al que ambos asisten, un encuentro fortuito que se convierte en un momento viral. O quizás un comentario jocoso que haga referencia a un momento icónico de Erkencikus, un guiño cómplice que solo ellos dos, y sus fans más acérrimos entenderían. Podría ser un abrazo espontáneo, de esos que duran un poco más de lo esperado, o una imitación cómica que le recuerde a Khan alguna anécdota divertida que compartieron en el set. La belleza de todo esto es que no necesitamos saber el detalle exacto de cada sorpresa para entender la dinámica. Lo que vemos es la reacción, y en esa reacción está la verdad. Vemos a un Khan Yaman genuino, sorprendido pero también visiblemente contento. Vemos a una Demet Özdemir que disfruta de este juego, de esta conexión que ha creado, de esta capacidad de generar sonrisas y risas. Y esto, amigos, es lo que hace que sus seguidores se vuelvan locos. Porque en un mundo del espectáculo donde todo parece tan controlado y calculado, estos momentos de espontaneidad y autenticidad son un tesoro. Nos recuerdan que detrás de las grandes producciones, de los personajes que interpretan, hay personas reales, con sus propias historias, sus propias bromas internas y sus propias formas de mantener vivas las conexiones. Es un soplo de aire fresco en una industria a menudo criticada por su artificialidad. Nos permite conectar con ellos a un nivel más humano, a través de la empatía y la comprensión de sus emociones genuinas. Pero también hay que analizar el contexto. ¿Por qué ahora? ¿Hay alguna razón específica para estas sorpresas? Podríamos teorizar mucho. Quizás estén trabajando en nuevos proyectos juntos, o quizás se cruzan con más frecuencia de lo que pensamos en eventos o reuniones profesionales. O tal vez simplemente Demet tiene esa habilidad innata de generar momentos memorables, una chispa que no se apaga y que siempre busca la forma de manifestarse. Lo cierto es que cada vez que algo así sucede, las redes sociales explotan. Los fans reviven la época de Erkencikus, comparten fotos y vídeos antiguos, y sueñan con un posible regreso de la pareja en pantalla. Es como si cada sorpresa de Demet reabriera la puerta a la fantasía de un reencuentro romántico, alimentando aún más la devoción de su base de seguidores. La nostalgia se mezcla con la esperanza, creando un cóctel emocional muy potente. Es importante destacar que estas interacciones no necesariamente implican algo más allá de una gran amistad y un respeto profesional mutuo. Y eso es precisamente lo que las hace tan puras. La admiración que se tienen, la forma en que se apoyan en sus respectivas carreras, todo ello se refleja en estas escenas. Demet Özdemir no solo sorprende a Khan Yaman, sino que también nos sorprende a todos nosotros, recordándonos la magia que pueden crear juntos. Es un recordatorio de la fuerza de las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales. Estas interacciones demuestran que es posible mantener lazos fuertes y significativos, basados en el cariño y el respeto mutuo. Podríamos incluso imaginar escenarios hipotéticos, alimentando aún más la imaginación de los fans. Imaginen a Demet apareciendo en el set de alguna película de Khan, con un ramo de flores y una gran sonrisa, haciendo una entrada triunfal que lo deje boquiabierto. O quizás en una entrevista conjunta Demet interrumpe a Khan con una anécdota que lo deja sin palabras,
provocando una carcajada general que rompe cualquier protocolo. Estas son las cosas que alimentan nuestra imaginación y nos hacen seguir cada uno de sus pasos, esperando con ansias el próximo capítulo de su fascinante relación profesional y personal. Cada escenario posible se convierte en una nueva historia, un nuevo sueño para sus seguidores. La habilidad de Demet para sorprender a Khan no es algo nuevo, pero la continuidad de estas sorpresas, y la forma en que siguen impactando, es lo que llama la atención. Demuestra una inteligencia emocional y una agudeza para leer el momento que la convierten en una artista excepcional, no solo en su actuación, sino también en su interacción con sus colegas. Ella tiene esa capacidad innata de saber cuándo y cómo intervenir para generar una reacción, para mantener viva la chispa. Y Can Yaman, por su parte, muestra una apertura y una receptividad que son igual de admirables. No se cierra, no se pone a la defensiva ante la sorpresa. Al contrario, parece disfrutar de ser el blanco de estas sorpresas, lo que sugiere una profunda confianza en Demet y una disposición a dejarse llevar por la diversión. Esta apertura es lo que hace que sus interacciones sean tan genuinas y encantadoras. Y para nosotros, los espectadores, esto es un regalo. Es como tener una ventana a un mundo detrás de las cámaras, un atisbo de la humanidad de estas estrellas que admiramos. Nos da la oportunidad de verlos reaccionar de forma natural, de ver la química que trasciende la guionización. Nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, más allá de los personajes que encarnan en la pantalla. Es la esencia misma del entretenimiento, la capacidad de conmovernos, de hacernos sentir, de recordarnos que detrás de cada estrella hay una persona con emociones y experiencias propias. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir vuelve a sorprender a Can Yaman no es solo un titular jugoso, sino la confirmación de una conexión especial que sigue viva. Es un testimonio de la química que compartieron y que, al parecer, sigue manifestándose de maneras inesperadas y encantadoras. Es la demostración de que a veces las interacciones más memorables son las más espontáneas, las que surgen de forma natural y sin previo aviso, creando momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Es la prueba de que la amistad y el respeto profesional pueden generar una energía tan potente que trasciende las pantallas y cautiva a millones. Así que ahí lo tienen. Un vistazo a esa chispa que sigue encendida entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus sorprendentes interacciones, de esta inmersión en la dinámica que ha cautivado a tantos. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes, analizar cada detalle y compartir la emoción que genera. Antes de despedirnos, les recuerdo que su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre estas sorpresas? ¿Creen que es una muestra de una amistad muy fuerte, de una complicidad que perdura, o quizás albergan esperanzas de algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, compartir diferentes perspectivas y generar una conversación enriquecedora. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que YouTube nos muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, para que todos podamos disfrutar de estas noticias juntos. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia de apasionados por el mundo del espectáculo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.